Saludos familia, buen domingo nos dé siempre el Señor. Domingo 16 de marzo, año 2025. Estamos ya en este ciclo de la cuaresma, en el segundo domingo de tiempo cuaresmal, con unos textos que nos enfilan en esa línea de poder escuchar siempre la palabra, la del Hijo predilecto que hemos de escuchar, al igual que el querido Abraham también supo escuchar la palabra y poner mano a la obra, como decimos en este tiempo nuestro. Aprestémonos a escuchar los textos siguientes. Del libro del Génesis, capítulo 15, versos 5 al 12 y verso 17 al 18. Nos dice este texto. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor, Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocándolos cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechace con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De Pablo a la comunidad de Filipo, capítulo 3, verso 17 al capítulo 4, verso 1. Nos dice el apóstol, sigan mi ejemplo, hermanos, y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque, como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 28 al 36, nos dice el texto de hoy. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Nos recordaba Pablo la semana pasada que la palabra está cerca de nosotros y nosotras, está en nuestros labios, está en nuestro corazón, para proferir con los labios y aguardar y afincar con la convicción rotunda del corazón. Abraham cree en la palabra que se le ha dicho, él que viene desde Ur de Caldea, y escucha y asiente a la palabra. Simplemente el texto nos dice que ante el Señor que se expresa con Abraham, Abraham no encuentra más nada que decirle, sino que creyó al Señor y esto se le contó en su haber. Preguntará ciertamente a Abraham: ¿cómo sabré yo que esto va a acontecer? Vamos a hacer un ritual que era algo propio, común entre las personas que hacían contrato, un testamento, partir un animal por la mitad y ponerse en medio de esas mitades para decir y firmar el contrato con las manos, que esto se cumpla, y si no lo cumplimos, uno de los dos no lo cumple, que nos pase como a estos animales. Veremos en el texto de hoy que Abraham cae en un sueño profundo y hay una antorcha de fuego que es la teofanía, revelación de Dios. Dios está entre los animales descuartizados como una expresión de que Él sí cumple el pacto. Aunque Abraham ya se le cuenta en su haber que ha creído en el Señor, y aunque Abraham ya esté durmiendo, el Señor está despierto en el lugar donde se hace el pacto, donde están los animales descuartizados, porque Él lo va a cumplir, aunque nosotros durmamos. Como Jesús por allá en la barca, en el almohadón, durmiendo, y los discípulos desesperados. Basta que creamos que el Señor está, porque Él cumple, aunque duerma. Pablo nos invita a seguir el modelo de él y el modelo de otros tantos que esperan gozoso en la salvación y en esta parusía, en esta vuelta del Señor, con esa energía que va a someter todo y todas las cosas. En el todo Cristo estaremos. Por lo tanto, a mantenernos firmes, dice Pablo, en la fe. Manténganse así, queridos, queridas. Transfiguración, el Evangelio de hoy. Resplandeciente el Maestro ante la presencia de la simbología y el signo específico de quien es la ley, Moisés, y aquel que es representación específica de todos los profetas, Elías, la ley y los profetas con el Maestro, diciéndole de la muerte que va a acontecer en la Jerusalén que mata a sus profetas. Y allí está Jesús escuchándole, y aquellos están durmiendo, como Abraham en la manifestación de Dios. Ahora Pedro y los demás se despiertan y ven que hay 2 personajes en torno a la persona de Jesús que se van yendo, desaparecen. Pedro queda en el estupor, Pedro y los demás quedan en el entusiasmo. Santiago, Pedro y Juan están estupefactos. Y Pedro, voz cantante, no le queda otra cosa que decir, sin saber lo que decía: hagamos 3 chocitas para ustedes 3, porque aquí sí se está bien. Pero no basta con quedar por arriba bastante bien, hay que volver a bajar, porque es este mundo el que hay que transfigurar, es este mundo el que hemos de cambiar, es este mundo el que hemos de transformar, es en este mundo en el que tiene que darse la metanoia, la transformación, cambio, transfiguración necesaria, y que tiene que venir a partir de quienes sentimos que de alguna manera
hemos tenido la experiencia con aquel en mayúscula, con ese alguien que es Jesús. Bajemos al encuentro horizontal con los demás, hagamos posible la transfiguración en este mundo, y esta es posible, sí, como sigue diciendo la voz desde las nubes de la historia y de nuestras realidades. Este es mi hijo, el predilecto, el amado, escúchenle. Escuchemos siempre al Maestro. Y como María, aprendamos a hacer lo que Él nos diga. Muy buen domingo para todos y todas. Buen domingo nos dé el Señor.